El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Les doy la bienvenida a Tablas y Tableros, programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy les vamos a invitar a una reflexión acerca de la oralidad, de la relación entre ella y la escritura, y la escena y la creación. La palabra hablada transforma y puede configurar territorios, escenas, sonoras. Y esos territorios presentan más cosas de las que nos podemos imaginar. A simple vista no, a simple oído. Hoy pues vamos a hacer un recorrido con dos personas que nos acompañan, que me acompañan, sobre las exploraciones con la oralidad, con la voz, con la imaginación, con el diálogo. Algo que tiene también mucho que ver con la radio. Nos acompañan Sofía Ardila, estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? ¿Qué la trae por acá? Por aquí ando gracias a la práctica y gracias a muchas experiencias que tuve en la licenciatura. Ah, la práctica de la licenciatura también. Y Camilo Igua, un docente que ha estado en Tablas y Tableros varias veces, y hoy traemos de nuevo como nuevas experiencias acerca de las indagaciones a las que Camilo invita en la licenciatura sobre la oralidad, la cultura, la interculturalidad. Bienvenido, Camilo. Siempre es un gusto tenerle acá. Muchas gracias, profe. Sí, las exploraciones con la radio en la LAE empezaron en Tablas y Tableros y después de año y medio continúa este programa siendo un lugar para hablar de ella. Sí, qué bueno que tenemos un espacio para difundir estas cosas que varios y varias profes hacen en nuestra licenciatura, en nuestra Facultad de Artes. Bueno, les voy a invitar a que escuchemos un material realizado dentro de una de esas experiencias que ha acompañado el profesor Camilo y luego pues comentemos de qué se va a tratar hoy el asunto. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. ¡Bájalo! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Escuela de Futuros, un espacio sonoro donde tejemos memorias, resistencias y nuevas posibilidades, una radio con sentido social. Para iniciar nuestro primer episodio, vamos a invitarles a escuchar un breve fragmento del Hombre Invisible de Ralph Ellison. Soy un hombre invisible. No soy uno de esos trasgos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni uno de los ectoplasmas de vuestras películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso podría afirmarse que tengo una mente. Soy invisible, simplemente porque la gente se niega a verme. Con esta sensación nostálgica, hoy caminamos por los pasillos de un lugar donde, a pesar del encierro, germina el arte, la educación y la esperanza. Bienvenidos al Centro Especial de Reclusión en Puente Aranda, Bogotá. AM. Bogotá despierta con frío. En la carrera 41A, entre fábricas y bodegas, una puerta metálica se abre a otra dimensión de la ciudad. Aquí, tras las rejas, se escribe otra historia.
Una historia hecha de días largos, saturada de actividades, de talleres, fútbol, arte, abrazos, heridas y sueños. Buenos días. Ayer trasladaron a 2 que por fin recibieron sentencia. Y esta semana otros 3. Y 1 libre. A las 7:30 el patio comienza a poblarse. Hoy hay taller de encuadernación artesanal. Los internos se agolpan con entusiasmo. Entre pliegues, hilos y papel, la memoria también encuentra forma. Aquí uno siente que el día es algo más que conteo de minutos. En el aula 2, Diana, psicóloga, dirige un círculo de conversación con mujeres privadas de la libertad. Ellas escriben su vida con voz. 11 de la mañana, la cancha vibra. Bloque 2 contra bloque 4. El micrófono no solo se juega, se respira, se grita, se libera. En el juego, uno se siente distinto. Aquí no hay presos, hay jugadores. Y en medio de la cancha improvisada algo florece. El respeto, la tregua, la humanidad. Por la tarde llega el turno del arte escénico, bajo la dirección de estudiantes voluntarios de la Universidad Pedagógica Nacional. Ensayan una obra, Nosotros, los Invisibles. Actuar me permite contar lo que afuera nadie quiso oír. Y es que aquí el teatro no es solo escenario, es espejo, es voz, es memoria. En esta primera pieza, pues creo que nos sumergimos en una narración. Y esto me hace preguntarle, Camilo, bueno, ¿dónde se ubica esta creación dentro de la formación en la licenciatura en Artes Escénicas? Este tipo de creación. Bueno, digamos que dentro de las múltiples pericias que uno cuando trabaja en una cárcel o en espacios de privación de libertad desarrolla, es el entrenarse, y es algo que hicimos justamente con los y las estudiantes de la práctica, ahora inexistente en la licenciatura, que llevó a cabo su trabajo en espacios de privación de libertad. Desarrollamos una práctica muy compleja y muy diversa. En algún momento, como siempre, como lo relata Natalie, hicimos o intentamos volver a trabajar alrededor de sesiones en un centro especial, en el Centro Especial de Reclusión, una cárcel, digamos, como la conocíamos, física, donde ingresamos durante un semestre de manera intensa. Sin embargo, empezamos a encontrar 2 nuevas modalidades. Una de ellas no la vamos a explorar en este programa, pero sí la otra, y fue la de encontrar en la mediación educativa a distancia, en el trabajo, justamente a través de la no presencialidad como eje central del trabajo pedagógico, una ruta imaginativa y de creación para productos como este, para un producto como este radioteatro, que ahí ustedes escuchan un fragmento, realizado por una de las estudiantes de dicha práctica, en donde pone de manifiesto un ejercicio que hacemos mucho en el marco de este proceso, que es imaginar, un ejercicio imaginario. Justamente ese producto radial es el trabajo de imaginar un espacio al que por muchas circunstancias nos fue muy difícil ingresar durante un tiempo sostenido. Así que lo que se está describiendo, estas rejas, estos patios, estos edificios, es un producto de una indagación que no es observación en el sitio, como usted dice.
¿Y qué se produjo en ese distanciamiento? Pues lo que se produjo en ese distanciamiento fue además un relato muy, muy, muy particular, porque lo que se produjo fue una relación mediada por lo radial, ¿no? Utilizamos nuevamente este recurso por el que estamos hoy también, en el que pretendimos fundar dos relaciones iniciales. Esa que ustedes estaban escuchando allí fue una relación entre estudiantes de primeros semestres de la licenciatura que son o fueron productores de algunos de estos materiales, ¿no? De los guiones iniciales. Esto está hecho con un guión porque nos encanta jugar a quienes nos dedicamos a estas tareas. Entonces, los estudiantes de la práctica vivenciaron, crearon radioteatro para las cárceles o inspiradas en ellas al menos, desde un guión que no fue creado por ellos, sino que eligieron azarosamente de un trabajo de creación que sus compañeros simplemente pusieron en el lápiz y el papel, en un diseño, digamos, de guión. Y como usted muy bien lo dice, querido profe, el propósito de este ejercicio era construirse una imagen de la cárcel sin haber estado en ella, aún, ¿no? Luego nosotros no sabíamos que no íbamos a poder estar. Ese era un momento muy inicial de ese tránsito de la práctica, por el que esa imaginación tuvo que luego volverse un eje pedagógico de nuestro trabajo. Porque se quedaron sin llegar allí. Exactamente. Desafortunadamente, bueno, a veces ocurre en nuestros procesos educativos eso, ¿no? Que tenemos un plan como este de trabajar en centros de personas privadas de la libertad y que toca redireccionar. Yo me pregunto si Sofía vivió esa experiencia con Camilo. Creo que yo la viví desde un inicio, porque justamente este guión surge a partir de este audio, surge a partir del guión realizado por estudiantes de segundo semestre, pero ese guión realizado por estudiantes de segundo semestre también surgió a raíz de las cartas orales que compartimos con ellos durante el tiempo en donde estuvimos yendo algunas personas a la cárcel. Entonces estas cartas orales funcionaban también como un diario de campo. En lugar de realizar el diario, realizábamos la carta que era enviada a estudiantes de segundo, quienes desde ese imaginario y desde esos audios nos hacían sus preguntas y así ellos se creaban su propia idea de lo que nosotros estábamos viviendo ahí en el ser. ¿Y qué era lo que usted estaba viviendo? Bueno, nosotros estábamos viviendo un proceso de 8 sesiones con hombres privados de la libertad, 27 hombres. Es por esta razón que más adelante cerró este centro de reclusión, porque justamente eran pocos hombres y muchos funcionarios. Entonces, en ese proceso, pues trabajamos el teatro del oprimido, trabajamos las máscaras y pues fue un proceso, digamos que de la práctica el que tuvo como mayor sesión, pero que dio paso también a lo que se hizo el siguiente semestre, que fue justamente hablar de la cárcel desde los recuerdos que teníamos de la misma y también pues partimos a los dos escenarios que el profe mencionó, que fue el compartir también a la cárcel de Volati. Ajá, que ahorita vamos más adelante a hablar de eso. Bueno, ahora les propongo que oigamos otro material pegado a esta experiencia, pero antes quisiera comentar que esta experiencia me parece como muy importante en el sentido de estos intercambios que han descrito. Alguien manda una carta, se vuelve una correspondencia oral, con esa carta alguien se inspira y escribe un guión, luego alguien graba y vamos a pensar después de oír nuestra siguiente creación, cómo circula esto, ¿vale? Vale. Oigamos. Negative K, nothing further. Just kitty candy in the corner. Neroski, yeah. Bienvenidos y bienvenidas a su sección favorita, Noti Teatro. En la sesión de hoy veremos el cuento, donde nos dejaremos atravesar por la historia de un joven en búsqueda de libertad. Prepárate, ponte en disposición para escuchar y disfrutemos juntos de esta historia.
Dicen que uno nace libre, pero yo crecí sintiendo que la libertad era un lugar lejano. Como esas aves que miraba cruzar el cielo sin saber si alguna vez podría ser como ellas. Mi nombre no importa mucho, podría ser el tuyo, el de cualquiera que haya sentido que la vida lo aprieta hasta dejarlo sin aire. Lo que importa es lo que descubrí cuando decidí no dejar que otros eligieran por mí. A veces recuerdo la casa donde vivía de niño. No era grande, pero tenía ventanas por donde entraba el sol de la tarde. En ese entonces, yo creía que la libertad era correr sin permiso, reír sin pensar, soñar sin miedo. Pero al crecer, comencé a escuchar gritos que no entendía, ver peleas que nadie explicaba, sentir silencios demasiado pesados para un hogar. No eran solo discusiones familiares, era una forma de violencia que se metía en los huesos, que hacía que todo hablara bajito, como si la tristeza estuviera espiando detrás de la puerta. Con el tiempo, comprendí que hay muchas maneras de encerrar a una persona, con golpes, con palabras, con miedo, con expectativas. Yo las viví todas. Él tenía 15 años cuando se dio cuenta que no podía seguir respirando dentro de esa jaula invisible. No se fue de su casa, no rompió con todo. Su primera decisión fue más simple y a la vez más profunda. Dejó creer que debía aguantar para demostrar fortaleza. Entendió que ser fuerte también era decir ¡hasta aquí! Y desde ese día empezó a caminar distinto, aunque el camino fuera el mismo. Empezó a caminar distinto. Bueno, esto es un fragmento porque estas piezas pues tienen su propia duración, pero pues en tablas y tableros tenemos que hablar. A veces, en resumen, Sofía, eso que usted estaba contando antes de su práctica, ¿cómo se articuló con esto? Con esto que acabamos de oír, piezas como las que acabamos de oír. ¿Y cuáles fueron los pasos? Hubo unas indagaciones previas, luego conocer el campo, el centro de reclusión, ¿y qué pasó? Bueno, pues inicialmente estábamos escuchando a Natalie con un audio que surgió a partir también de todo lo que mencionamos anteriormente, pero de los textos mediadores que atravesaban los planes de aula que se habían creado inicialmente en la práctica, porque no deja de ser una práctica que también se pensaba lo pedagógico y la mediación en estos espacios. Entonces, el audio de Paula y Daniel prosigue como con esa línea de los textos, porque justamente la práctica de ellos era un poco distinta a la de los demás en el semestre siguiente. Cuando ya estábamos algunos yendo a prisión domiciliaria, ellos estaban encargados también de la biblioteca pública en Santa Cecilia, en Suba. Y a raíz de esa práctica que ellos llevaban allí, también compartían nuevos cuentos que iban encontrando en relación al amor y en relación a temas que ellos mismos fueron descubriendo que podían ser una herramienta para llevar estos audios a la cárcel de Volati. ¿Qué es la cárcel de Volati? Que ya la han nombrado 2 veces. Creo que en otra oportunidad hablamos de ella, pero yo quiero que nos recuerden. Bueno, pues para mí la cárcel de Volati es una experiencia distinta a lo que fue para el profe, pero para mí es un lugar en la lejanía en donde tengo un amigo. Y justamente es ese lugar en donde pudimos nosotros intercambiar nuestras cartas, escritas a mano esta vez, y luego una carta oral, con personas que estaban privadas de la libertad allí, y quienes lograron con quienes logramos ¿cómo decirlo? Una conexión especial, más íntima, porque justamente cada estudiante tenía la posibilidad de enviar carta a una persona allá, y todo fue muy confidencial y todo fue muy desde lo personal y de lo íntimo. Entonces, pues la cárcel es donde se encuentran esos amigos que hicimos en la práctica del 2025-2. Bueno, ¿qué hacemos? Un comentario breve, Camilo, que me está sonriendo desde allá. Lo que pasa, profe, es que aquí tablas y tableros y estar hoy aquí también significa rememorar muchas imaginaciones, ¿no? Y poder contar como el trasegar de unos ejercicios
ahora desde haberlos hecho y no desde estarlos planeando, como algunas veces hemos estado en los lugares de tablas y tableros, ¿no? Entonces imagínense ustedes que nos escuchan un diálogo que ha pasado por todas estas instancias, ¿no? Pasó por una invitación a un grupo de estudiantes de segundo semestre a que entraran en diálogo con otros más grandes que ellos, que estaban en sus prácticas de profundización visitando la cárcel, para que ellos se crearan imaginativamente una idea de la cárcel sabiendo desde el principio que jamás la iban a pisar de manera física, porque eso solo le competía a la práctica. Y en un programa de tablas y tableros justamente hablamos de este problema que a nosotros nos ha interesado mucho, que hemos denominado la observación especulativa o como acto imaginativo. Luego, estudiantes del siguiente semestre que empezaron a hacer la práctica tomaron los guiones de esos estudiantes de segundo y los hicieron realidad. Sí, y acabamos de oír unos. Los grabaron y los hicieron realidad. Lo mismo, como una manera de entrarse a un escenario que iban a empezar a conocer algunos de ellos, otros ya habían entrado, pero que significó la nostalgia de estar hablando también de un escenario, de una experiencia que no podríamos volver a tener por una razón, y fue el cierre de la cárcel del Centro Especial de Reclusión. Esta cárcel que para la ciudad, creada en una fábrica de árboles de Navidad, fue creada por el final de la alcaldía de Claudia López como una estrategia para deshacinar su vecino contiguo, que es la URI de Puente Aranda, que tenía un hacinamiento de más del 400%. Entonces, era una cárcel improvisada, extrañísima, donde tenía unos rezagos fantasmagóricos de fábrica todavía mientras uno caminaba todo el tiempo, y donde estaban estos hombres en los que en el momento en que los estudiantes de la práctica estaban haciendo estos programas de radioteatro, sabían que no iban a poder entrar por el cierre de la cárcel, básicamente porque había más funcionarios que personas privadas de la libertad, y eso se llama peculado, ¿sí? En el caso de nuestro problema nuestros problemas de ciudad pública en relación con los espacios de privación de libertad. Y luego, para introducir a Volate, en el medio de ese ejercicio recibimos la invitación para conocer por parte de la Universidad Estatal de Milán, para conocer justamente un modelo carcelario muy particular que tiene unos 25 años, que se llama, justo como lo ha dicho mi querida Sofía, Volate, que es una cárcel pequeña en la ciudad de Milán, en la que tuve el gusto de estar. Y yo me fui con los programas de radio de los y las estudiantes y con la premisa de fundar a través del radioteatro una relación pedagógica que pasó por, para algunos, el diseño de programas radiales atravesados por recursos de lo escénico, como los que hemos oído, y como los siguientes materiales que seguiremos escuchando, para otros, con la oportunidad de también un recurso pedagógico, metodológico que hemos pasado por tablas y tableros, como las cartas orales. A través del intercambio en cartas fundaron una relación epistolar a distancia con personas privadas de la libertad en esta cárcel italiana. Los estudiantes estuvieron dialogando con ellos y con ellas y, entre otras muchas cosas, como lo dice Sofía, hicieron amigos y amistades a través de la radio y del teatro. Y de estas cartas, pues, como dijo Camilo, recibimos una carta, oigámosla y seguimos hablando de ella. ¿Listo? A ver, es sorpresa. Colibrí, Bogotá, 10 de octubre del 2025. Hola. Intenté encontrar la forma adecuada de empezar esta carta, pero no lo logré. Pensé en un cordial saludo, aunque me pareció demasiado formal, demasiado rígido. También consideré escribir: espero que estés bien, pero no estaba segura si era suficiente. Incluso imaginé comenzar con algo más poético, más elaborado, y aún así no encontré las palabras precisas. Así que simplemente te digo hola. Aunque no conozco tu nombre, en este proceso voy a llamarte Ave Fénix. ¿Sabes lo que significa? Espero que de alguna manera puedas descubrirlo, y si ya lo sabes, me gustaría que me cuentes si ese significado resuena contigo. Yo seré colibrí. Me gusta el colibrí porque simboliza la fortaleza en lo delicado. Es un mensajero entre el mundo espiritual y el humano. Nos recuerda el amor y la presencia de quienes ya no están. Representa la resiliencia, la alegría y la capacidad de volar incluso contra el viento. Nos invita a vivir el presente, a detenernos en la belleza del camino y a buscar el néctar de lo esencial. Su vuelo ligero nos habla de amor, dulzura y libertad del alma, recordándonos que lo pequeño también tiene poder y que en la sutileza habita la verdadera fuerza. Deseo que esta nueva lengua te sirva para soñar, para escribirte,
para inventar mundos. Que cada palabra que pronuncies te haga sentir que todo puede empezar de nuevo. Sé que hay luz en ti y eso basta para creer que todo puede ser distinto. Espero tu respuesta. Que cada palabra sume a tu universo, o al menos te recuerde con cariño aquellas que ya habitan en ti. Con afecto, Colibrí. Zurich, 13 de octubre del 2025. Para mi nueva compañera de viaje, Colibrí. Sinceramente no conocía del todo el significado del ave fénix. Tuve que buscarlo para recordarlo. Pero debo decir que me agrada el nombre. Aunque, si soy honesto, nunca me he sentido muerto. Y por lo tanto tampoco he renacido. Sin embargo, podría relacionarlo con una transformación, con un largo recorrido de vida y sobre todo con este nuevo comienzo a través del estudio. El significado de colibrí me parece incluso más profundo. Para mí es extraño escribirle a alguien que no conozco. Es la primera vez que vivo algo así. Aún así lo encuentro interesante. Es como encontrarme conmigo mismo a través de las palabras. No sé si soy tan poético como tú, y además no estoy acostumbrado a escribir en español, pero me alegra mucho tener la oportunidad de hacerlo. He notado que es muy difícil explicar lo que significa estar privado de la libertad a quien nunca lo ha vivido. Lo he intentado muchas veces con compañeros y voluntarios, pero siempre llego a la misma conclusión. Hay cosas que solo se comprenden cuando se viven en carne propia. Y cambiando de tema como los locos, siempre soñé con viajar a Colombia. Qué curiosa es la vida. Ahora, desde aquí, puedo viajar a través de estas cartas y conocer una realidad distinta a la mía. He decidido que desde este momento serás mi amiga secreta y también mi guía turística en este viaje imaginario por Bogotá y por toda Colombia. Serás mi cómplice. Estoy seguro de que nos divertiremos mucho. Con aprecio y esperando tu respuesta, Ave Fénix. Colibrí, Bogotá, 22 de octubre del 2025. Me hiciste reír con eso de cambiar de tema como los locos. Tengo un amigo que siempre dice, es mejor estar loco que bruto, y estoy de acuerdo con él. Aquí en Bogotá están construyendo el metro, y la ciudad está un poco caótica. Trancones, vías cerradas, obras por todas partes. Llegar de un lugar a otro puede tardar 2 horas o más. Pero también tiene su lado hermoso. Sigue siendo una ciudad de oportunidades, multicultural, llena de gente amable, parques bellos y una gastronomía deliciosa. Quiero contarte que no soy muy buena expresando lo que siento al hablar. Tal vez sea timidez o miedo, pero cuando escribo, algo distinto ocurre. Siento que no escribe mi mano, sino mi corazón. Me gustaría algún día conocer tu letra. Te envío un abrazo desde la distancia. ¿Te parece si te abrazas a ti mismo ahora con cariño, imaginando que soy yo, quien te abraza y te susurra al oído, todo estará bien, confía. Con cariño, Colibrí. Bueno, ¿y cómo fue esta correspondencia? Bueno, pues esta es solo una de las múltiples correspondencias que hubo. Tratamos de escenificar esas cartas que habían con este intercambio específicamente de Tati con una persona allá. Justamente la persona con la que Tati tuvo la posibilidad ya hablaba español. Entonces era de República Dominicana, Miguel. Miguel nos dio como esta posibilidad de escuchar algo más íntimo entre ellos. Entonces creo que yo no puse la mía porque creo que esto fue algo muy íntimo, pero Tati me dio el permiso de grabar y escenificar y cambiar las palabras, parafrasear las cartas que ellos intercambiaron. Justamente fue algo muy personal, pero también dio paso a descubrir otros mundos, como lo mencionaban en la carta. Él pudo conocer Bogotá, nosotras pudimos conocer también su rutina, entonces era también unos intercambios mientras se aprendía el español, porque esto hacía parte de talleres que llevaban allí a la cárcel de Milán, donde aprendían español a través de nuestras cartas. O sea que esto se aplicó en ese aprendizaje de lengua. Uh-huh. Qué interesante. Camilo, ¿cómo lo vivió usted? Ya nos contó cómo lo encontró, cómo lo vivió. Nosotros recibimos la invitación por parte del Departamento de Literatura y Lingüística de la universidad a trabajar de forma conjunta durante un semestre en la práctica. Lo que hicimos entonces en ese momento fue pensar con la profe cómo podíamos, a quien por cierto enviamos un saludo, le haremos llegar la grabación del programa a la estimada profesora Valentina Palieri,
quien fue la que posibilitó nuestra presencia en la cárcel y la que fue nuestra cartera. Ella asumió la tarea absolutamente sin ningún conocimiento previo a este ejercicio, más que lo que nosotros mismos íbamos hablando con ella a través de los medios digitales, reuniones y diálogos con los y las estudiantes, de entrar con nuestros radioteatros, con los materiales pedagógicos que enviábamos a la cárcel de Milán y con las cartas de los y las estudiantes que hacían este ejercicio. Y ahí fundamos una relación que siempre ha sido de un profundo interés para mí desde hace muchos años, que es la relación entre las artes y los procesos de alfabetización, ¿no? ¿Cuál puede ser el lugar de las artes, en este caso específico las artes escénicas, y un proceso de aprendizaje de una lengua? En este caso, quisimos que las personas de la cárcel de Milán se entraran en relacionamiento con el español, en nuestro idioma, a través de este ejercicio. No porque no lo dominaran, porque como lo dijo muy bien mi querida Sofía, nos encontramos con varios centroamericanos privados de la libertad, y también cuando fui con un colombiano privado de la libertad en la cárcel de Bolate, que nos lo presentaron en la biblioteca de esta cárcel cuando estábamos explicando este aventuroso ejercicio de muchas conspiraciones para hacer posible, para quienes significó volver y recordar lo que era hablar y escuchar hablar a alguien de su propio idioma, ¿no? Sin duda fue un acto muy entrañable. De hecho, recuerdo mucho a Cristian, el joven colombiano que llevaba más de 8 años privado de la libertad en cárceles europeas, cuando escucha mi acento, cuando yo me presento y él inmediatamente dice: usted es colombiano. Ese español, ese tono, esa forma de hablar es de Colombia, no es de otro español, no es de otro lugar, de otra forma de nuestra lengua. Y también sirvió para que muchos africanos, que fue con quienes yo entré en diálogo en la cárcel, muchos migrantes africanos que terminan privados de su libertad en cárceles europeas, pues Italia no es la excepción, empezaran a conocer el español, el italiano como segunda lengua. En este caso, los migrantes africanos encuentran tanto en el español como en italiano una forma de ejercer derechos, de solicitar asuntos en la cárcel, dado que el argelino y otros idiomas africanos que son los que les son naturales a ellos, pues no hacen parte del dominio de los funcionarios públicos de las cárceles o de las instituciones penitenciarias europeas. Entonces ahí estábamos tratando de provocar ese ejercicio de mediación a través del teatro, a través del intercambio de cartas y de la radio. Bueno, pues oigamos, porque hay una segunda parte de este intercambio. Zúrich, 29 de octubre del 2025. Querida Colibrí, gracias por tu carta. Esta experiencia de escribirle a alguien que no conozco es hermosa, casi mágica. Tus palabras me transportan a otro lugar, a otra dimensión. Esperar tu respuesta me llena de una ansiedad bonita, de esas que hacen bien. Me encanta cómo escribes. Envuelves, atrapas, haces sentir. Creo que tuve suerte de encontrarte en este intercambio. Te lo digo con sinceridad. Tienes un don. Eres un artista de la palabra. Admiro la forma en la que fluyes al escribir. Gracias por compartir conmigo tus pensamientos y emociones. Quiero regalarte un poema. Te veré. Sé que un día te veré. Aunque no sepa cuándo. Te veré porque así lo quiere mi corazón. Porque lo deseo. Porque me hace feliz imaginarlo. La ilusión es tan grande que solo de pensarlo mi corazón se llena de emoción. Siempre estás en mi mente. Con cariño, Ave Fénix. Colibrí, Bogotá, 5 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por tu carta. Leerla me emociona profundamente. Tus palabras me alegran y me conmueven. Aunque digas lo contrario, creo que tú también eres un gran escritor. Quien piensa como escritor, ya lo es. Estoy segura de que ese libro que llevas dentro algún día tomará forma y tocará muchas vidas. Tu carta me permitió comprender mejor lo que has vivido y lo que aún te espera por vivir. La vida, a pesar de todo, te ha dado regalos y me alegra que los reconozcas. Aquí va mi poema. Te veo sin verte, pero sé que te veré. Te veré caminando descalzo a la orilla del mar, donde se respira libertad, donde el sol abraza la piel y el agua tibia acaricia los pies. Te veré sin mirar atrás, porque ya no hará falta. Te veré
en los ríos más hermosos, en esos que conocí a través de tus palabras. Que tus días estén llenos de luz, esperanza y paz. Con cariño, Colibrí. Zurich, Switzerland, 25 de noviembre del 2025. Mi querido Colibrí, o mejor dicho, Tatiana. Siempre es un placer compartir contigo lo que vivo. Esta es, en parte, la razón por la que quiero escribir un libro, para que otros jóvenes puedan aprender de mi historia, crear conciencia y quizá evitar los caminos que los lleven a lugares como este. Escribirte, leerte y esperarte ha sido una experiencia muy hermosa. Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por tus poemas. Todas tus cartas han llegado a mi corazón, porque tú lo has permitido. También espero que podamos seguir en contacto, pero eso dependerá de ti. Si no es así, igual te llevaré conmigo como alguien muy especial. Tienes razón, escribir a mano tiene un valor único. Gracias por caminar conmigo en este proceso, por compartir tu mirada del mundo y por ser mi amiga. No me despido, prefiero decir hasta la próxima. Con cariño y respeto, firmando a mano, Ave Fénix. Y nos deja como una sensación de que de verdad desde esta correspondencia se generan vínculos muy fuertes, intercambios, se siente como la importancia del uno por la otra. ¿Cómo lo piensan ustedes ya en una proyección? ¿Qué otras cosas se pueden facilitar o mediar en espacios como nuestra licenciatura en Artes Escénicas a través de esto? Bueno, pues yo creo que curiosamente, bueno, y es mi opinión, aquí no comprometo a la querida Lady, a la querida Sofía, justamente un poco mi percepción después de casi 2 años de trabajo y año y medio, poco menos tal vez, es que esta vocación que atraviesa estos ejercicios y el eje, y que también es un eje de trabajo profundo en varios de los núcleos integrados de experiencia de los semestres que atraviesan la formación de las y los docentes en artes escénicas, mis queridos maestros y maestras. Frente a todo ese trabajo todavía hay mucho que volcar por parte de la licenciatura de eso que llamamos imaginación sobre las posibilidades que la licenciatura misma apertura para este proceso de creación. Para este proceso de creación, para la propia imaginación de una práctica pedagógica, en fin, para un sinfín de escenarios que la propia LAE tiene como promesa en su proyecto curricular. ¿Sí? Ahora nosotros vivimos un tercero o cuarto revés. La cárcel a uno le vuelve justamente ese ejercicio y es, digamos, la decisión unilateral de imposibilitar que desde la práctica se continuara este ejercicio exploratorio que se venía haciendo desde hace un tiempo importante. Y para no entrar en detalles, simplemente lo que creo es justamente eso, que hay una carencia de imaginación. ¿Sí? Y esta carencia de imaginación, que es sustancial para los estudiantes, fíjense cómo en otras latitudes tiene un valor sustancial y otras comprensión. Volate como cárcel, por ejemplo, es una cárcel muy particular, ¿no? También vale la pena eso decirle a quienes nos escuchan. Volate, por ejemplo, cuando yo entré a conocerla, tenía justamente un teatro adentro, tenía una sala de cine, tenía actores y actrices formadas dentro de la prisión, entendiendo el lugar que las artes pueden ocupar, por ejemplo, en un proceso de descentramiento de subjetividades de formas que han habitado durante muchos años, como el considerarse migrante, criminal, entre otras enunciaciones. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos el gusto de verlo con Sofía, ver incluso la adaptación de una obra canónica del teatro, en este caso, La Ilíada, adaptada dentro de la cárcel, ¿no? Y que ahora es película. Todo hecho al interior de la prisión de Volate. ¡Wow! Increíble. ¿Sí? Y básicamente las posibilidades son muchas para nosotros en este trabajo, porque bueno, sin duda quienes han sostenido también las posibilidades de imaginación del trabajo de la LAE, a pesar de todas las circunstancias, son las propias estudiantes. Si fuese solo mi pedaleo, seguiría siendo mi lucha. Mi trabajo fue incluso fuera de la LAE, porque no comenzó en ella. Pero los y las estudiantes han mantenido también un acto de firme compromiso con las personas que escuchan, justamente creo que porque se han fundado relaciones en el trabajo pedagógico, porque han logrado ver y desentrañar sus propias imaginaciones de quiénes son las personas privadas de la libertad y cómo se las imaginaban hace casi 2 años cuando emprendimos este trabajo articulado.
Y pues ahora lo que nos imaginamos, le cuento, profe, que es nuestra gran metáfora, es que con ellos y con ellas estamos intentando imaginar una universidad en la cárcel. Eso es nuestro siguiente. Qué bueno poder imaginar, Camilo. Nuestro siguiente puerto. Pues nos toca volver a conversar muy pronto, espero. Sofía, ¿a usted qué le dejó esto? Cuénteme para cerrar, porque se nos acabó el tiempo. Sí, eso veo. Rápidamente, esta experiencia de Volati pues fue la oportunidad como para conocer otros contextos y creo que esto no termina. Estos procesos de mediación continuamos con algo también un poco falseado y macabro con los estudiantes de segundo semestre, pero creo que esto es otro programa. Pero continuamos con estos juegos de mediación, con estos radioteatros y me deja una experiencia muy agradable que nutre también mi proceso de proyecto de grado en la maestría, que nutre también toda mi experiencia como docente y como investigadora. Entonces agradezco este espacio y agradezco también a esta práctica que me tiene hoy aquí. Pues yo también agradezco esta conversación y, como decía, esta ha sido Tablas y Tableros, programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan en la dirección Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Dubán Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Hoy les hablamos Camilo Igua Torres, Sofía Ardila y Alejandro Jaramillo Hoyos. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.